Leandro, Mm. vos sos presidente de una ONG, una Sí, ONG que tiene, más allá de su trayectoria, que es joven, como su nombre, Frente Joven, es una fundación, una ONG que tiene mucha presencia, ha tenido mucha presencia, sobre todo a partir de 2018, que es cuando yo la conocí, empecé a escuchar de Frente Joven al menos, no sé si ya tenía la forma legal, pero sin duda es que cada vez va teniendo mayor importancia, más fuerza. Y te digo, yo he conocido a muchos de tus compañeros de espacio y tengo muchísimas expectativas sobre Frente Joven por lo que puedan hacer como centro de formación, de capacitación, pero también de acción. Y te digo que tengo mucha expectativa porque creo que es fundamental la participación de los jóvenes y el compromiso de los jóvenes. Ustedes son todos gente joven. Vos no sé qué edad tenés, creo que estás cerca de los 30, ¿no? Más o menos un 29, poquito 30. más. Parezco menos, y si me afeito ni hablar, pero no, ya tengo 35. Ah, 35 años. Sí, sí, sí. La joven es mi esposa, que tiene 28 y me dicen roba cuna, pero Bueno, todo hombre tiene la edad de la mujer que ama, así que vos debes estar en claro, 28. claro. Este, no, lo que te digo es que me parece admirable el trabajo que hacen, pero más allá del trabajo, los perfiles que van armando, ¿no? Perfiles de jóvenes muy comprometidos, que buscan formarse, capacitarse, pero sobre todo reunirse con objetivos bien claros, ¿no? Y, y eso me genera expectativa por esas cuestiones, pero además por contraponerse a lo que son las ONG en Argentina, las ONG más fuertes, las que están bancadas de alguna manera por intereses económicos extranjeros, que es el caso de muchas de las ONG que vemos con presencia en Argentina. Así que bueno, estoy con mucha expectativa. También hablábamos con Alex, que es quien organizó esta charla, estábamos con expectativa de escucharte. La idea es que tengas más o menos unos 20 minutos para conversar, para exponer. Después tendremos un intercambio y obviamente vamos a estar atentos a las preguntas que vayan surgiendo, a los comentarios de la gente también. ¿Te parece? Genial. Dale, 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 me parece bien. Me parece bien. Ahí, bueno, en primer lugar, obviamente, gracias, Fran, gracias, Alex, por la invitación. Eh, Me parece que es un gran honor, y también está bueno el compartir, ¿no? Estos espacios, que yo creo que algo que nosotros buscamos desde ya hace unos años es poder interactuar y estrechar vínculos con la clase dirigente, ¿sí? Y creo que la iniciativa sea al revés, no la de la sociedad civil para con nuestra clase dirigente, sino que quizás un diputado como vos actualmente que esté interesado y ávido de conocer qué se está haciendo, ¿sí? En el sentido amplio, nosotros quizás más de lo que hoy día nos toca a nosotros, es algo muy bueno, es algo muy bueno y yo creo que el camino es por ahí, ¿sí? En rasgos generales. Después quizás voy a retomar eso, pero yo creo que el camino es por ahí. Hay muchas veces que la clase dirigente hace oídos sordos de quizás las cosas que nosotros venimos planteando y como estados intermedios, por así decirlo, como son las ONG, que conocemos la realidad más del trabajo de campo, me parece muy importante, porque o sea, realmente se podría ahorrar un montón de tiempo. Y yo creo que mucho del trabajo que nosotros hacemos y un montón de otras ONG hacen en la materia o en la causa que quieran llevar adelante, me parece que es importante que, bueno, se genere este ida y vuelta, ¿sí? Em, pero bueno, en primer lugar, me parecía interesante, yo no soy muy de la teoría y del concepto, pero sí me parecía interesante para después retomar, contextualizar un poco, ¿no? Porque ahí me parecía interesante lo que planteaba Alex, esto de, eh, en el título hablaba esto de la batalla cultural, ¿no? Y me interesa hacer algún hincapié en esto. Yo
aún estoy sorprendido la ingratitud que tienen con Gramsci, toda la izquierda y el progresismo, por así decirlo, porque en ningún lado del mundo hay una estatua a Gramsci, que es el gran ideólogo y el que la rompió, sinceramente, porque el concepto de revolución cultural que él planteaba hoy día es el que vivimos, ¿sí? Más o menos en algunos lugares, con algunos agregados que se fueron dando a lo largo del año que vinieron a complementar y reforzar este concepto de revolución cultural que planteaba Gramsci en aquel entonces. La verdad que es excelente, o sea, admirable. Lástima que de la vereda enfrente, ¿no? Que ese es el gran problema. Por lo cual me parece que también el proceso que nosotros tenemos en esta batalla cultural es ante una revolución cultural que pareciese que viene a instaurar un nuevo status quo, nuestra contracultura, ¿no? Y ahí está nuestro accionar. Es interesante el planteo que hace Gramsci, en donde se da cuenta que sí, la revolución que nosotros pretendemos no puede ser a través de la fuerza, y lo plantea en esto de plantear una ideología, ¿no? Y un poco el tener ese control ideológico a través del consentimiento social. Algo que quizás hace mucho tiempo atrás era impensado y hoy día es una realidad. De hecho, absolutamente ninguna revolución puede autosustentarse a través de la fuerza. O sea, en el largo plazo, sí o sí necesita tener un apoyo popular que le dé legitimidad y pueda mantenerse estable. Yo creo que la idea esta que tuvo Gramsci de ver por dónde iba, que era a través del entramado social, y en esto de generar estas acciones de infiltrarse un poco y generar dentro de ese entramado social eh, nuevos valores, nuevas actitudes, nuevas creencias y una nueva moral para plantear un nuevo status quo es algo que, de vuelta, es la verdad que lo que el tipo pudo hacer mientras estaba confinado en la cárcel fue algo brillante. Y el tipo, hay algo que me interesa que es, no lo vamos a hacer por las armas, y por dónde, y metiéndose en las instituciones públicas, ¿sí? Y me parecía importante como a detenerme un poquito en eso, porque tiene que ver un poco de lo que vamos a hablar. ¿Qué es yo? Meterse en instituciones públicas como por ejemplo la iglesia, ¿no? Que hoy día quizás se reduce, o en el común de la sociedad se reduce a la acción social. Sin ir más lejos, hoy día en la pandemia, eh, es tan importante la acción social que hace la iglesia, pero no pareciese que no importase lo espiritual, ¿no? Y al mismo tiempo golpeada a más no poder con el tema de los abusos sexuales, que es donde tratan de socavar lo que hoy día ya no pareciese no existir, que es en eso que era reconocido antes la iglesia, en esto de la autoridad moral, ¿sí? Y también de una sana doctrina que, de hecho, a través de esa tradición oral y escrita por la cual se sostiene hace más de 2000 años, hoy día eso está socavado, porque también hoy día los miembros del clero, o sea, los catalogan de hipócritas, de ignorantes de la realidad actual y poco tolerantes. Pero si me reduzco a la iglesia, me van a decir, pero al final entonces vos sos de ese grupo duro, de ultraderecha, facho, conservador. Y le digo, no, la verdad que no es solamente la iglesia. Los partidos políticos, hoy tenemos el oficialismo y la oposición, que los temas neurálgicos, centrales y sensibles piensan igual. El otro día, no me acuerdo con quién lo hablaba, pero hoy día, la verdad que lo que piensa el oficialismo y lo que piensa la oposición en relación al aborto, en rasgos generales, es lo mismo. Lo que piensa el oficialismo y la oposición en temas como la ideología de género, todo lo que hay detrás del tema género, piensan igual. Y de hecho, las voces disidentes son unos locos, unos chiflados dentro de una Cámara de Diputados, ¿no? O en senadores o en cualquier lugar. Y lo peor de todo, que los políticos hoy van detrás de la ampliación de derechos, pero no a asegurar los derechos fundamentales. ¿Sí? Hoy día nosotros tenemos en Argentina, tenemos chicos que por extrema pobreza mueren en el norte argentino, murieron más de 10, ya van más de 10 niños wichi que murieron en Salta. Hay lugares donde no hay agua potable, no hay un sistema cloacal, quizás el acceso a salud
es precario o es deficitario hoy día nuestro sistema de salud, pero no importa. Lo importante acá es la ampliación de derechos. Y esto exacerbado obviamente por los medios de comunicación, que ahí es necesario meterse, que se dedican sistemáticamente, no solamente a empobrecernos en lo cultural, ¿sí? Sino también en lograr esto de, a través de la mentira constante, imponer la verdad. Acá lo que más, por lo menos tengo más presente por mi militancia, tiene que ver con esto de, en la Argentina hay 500.000 abortos, la primera causa de mortalidad materna es el aborto, las mujeres pobres son las que mueren, las ricas son las que, las que pueden abortar. Todo eso, si yo abro el diario, enciendo la tele, el noticiero, no importa si es TN-C5N, A24 y demás, lo repiten sistemáticamente, me la termino creyendo, ¿sí? Y ahí es como que se generan estas nuevas verdades. Y algo que me pasaba el otro día, no hace mucho, también leía de una diputada, y me meto el tema de los colegios, ¿no? Como diciendo, bueno, desde chiquitos, yo pienso, antes que hablábamos antes de empezar esto, ¿no? Pensar en mis hijos y que van al colegio y que yo trato de elegir un colegio que en cierta manera responda con la enseñanza y la educación que yo quiero impartirle a mis hijos. Y pareciese que hoy día está en discusión el proyecto educativo institucional, de que, o sea, hoy día es el Estado el que tiene que garantizar que ciertos contenidos sí o sí se den, y estoy hablando especialmente con cuestiones que hacen a perspectiva de género o a temas de educación sexual, cuando yo pienso el día de mañana, ¿no? O sea, el día de mañana quizás yo a mi hijo le estoy diciendo tal o cual cosa y va a venir del colegio, no, pero en el colegio la señorita me dijo otra cosa, no lo que me estás diciendo vos. Y claro, en un momento me voy a encontrar medio como solo, porque no solamente la señorita le dijo eso, sino lo ve en el medio de comunicación, lo ve en las redes sociales a través de los influencers, y pareciese que el loco termino siendo yo, su padre. Y acá me parece que el temor que venimos viendo un poco de esto de perder hasta la potestad que tenemos para con nuestros hijos. De hecho, lo que pretendía Gramsci, y que fue muy inteligente y darse cuenta, es decir, lo que más queremos nosotros es nuestra familia, ¿sí? El amor a nuestra familia, a nuestra nación, y el argentino especialmente, que es bastante arraigado, y también a la religión, ¿no? Él lo veía como los grandes temas a los cuales eso había que socavar. De hecho, hoy día la familia es caricaturizada y hasta se la analiza como si fuese una institución que somete a la mujer, porque la mujer no puede trabajar, no puede desarrollarse profesionalmente y demás, porque supuestamente se la tiene que pasar cocinando, limpiando, cuidando a los chicos, y también a los chicos, ¿no? Como que es un ámbito hostil donde los chicos son violentados de manera verbal, de manera física, en muchos casos abusados. Es como que hasta se estigmatiza la familia. De hecho, hoy día pareciese que no existen las políticas de Estado que promuevan la familia, sino que están los derechos de un niño por el lado, los derechos de la mujer por el otro, los derechos de la tercera edad, como que todos por lados separados. Y yo creo que todo esto, ¿sí? que se dio, esta influencia de Gramsci, lo que logró al día de hoy, es un poco una crisis de valores, una crisis ante la autoridad, una crisis sobre la identidad nacional, una crisis ante la forma en que se lleva la vida, sinceramente. Y yo creo que también un poco es una crisis que abarca todo el espectro intelectual, moral, político. Y si lo veo desde ahí, si hago esa lectura, yo creo que es una lectura muy pesimista, pero yo lo veo como todo lo contrario, lo veo como una gran oportunidad. De hecho, siempre hay dos citas que a mí me gustan, uno de un filósofo y politólogo español, que es Ortega y Gasset, que me encanta, que dice: yo soy yo y mis circunstancias. Incluso veo que hay algunos de Ecuador ya me escucharon con esto. Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Me encantó. Porque empieza de ese yo,
¿sí? Como empieza en primera persona, como diciendo, soy yo, el que nació en una circunstancia particular, que esa circunstancia particular, qué sé yo en relación a mis padres, yo no sé qué pasó exactamente en la dictadura militar en el 76, en la subversión, no lo sé con detalle. No sé de buenos ni malos, y más allá que me pueda formar, interiorizar sobre el tema y demás, que es lo que corresponde, no lo viví. Entonces, como no lo viví, hay cosas que no puedo percibir. Yo nací en democracia, soy del 83, ¿sí? Así que nací en democracia. Me sensibilizó mucho y me movilizó mucho la crisis del 2001, por ejemplo, que hay algunos de los que hoy compartimos espacio en Frente Joven que tenían 10 años en el 2001. Eh, Soy de esa generación que en el 2018 se levantó contra el proyecto de aborto legal. ¿Sí? Esas pequeñas cosas a uno lo van configurando. Y en esa circunstancia es la que uno tiene que salvar. Y lo interesante de esto es, si yo me quiero salvar, entiéndase desde el plano de orden natural, como el de sobrenatural, ¿eh? Si yo me quiero salvar, solo no puedo. Necesito de otros. Y hay otra frase que me gusta mucho de Brücke, de Edmund Brücke, que dice, para que el mal triunfe, solo se necesita que los buenos no hagan nada. Yo creo que algo de eso hay. Necesitamos que los buenos, no porque no estemos haciendo nada, sino que cada vez haya más buenos haciendo cosas para que el mal no triunfe, ¿sí? Porque todo esto que fui diciendo, yo lo veo como un gran mal. Eh, y ahí es donde entra, creo, el tema del organizarse, ¿no? Hay algo que nosotros logramos en el 2018, y cuando digo logramos, no estoy hablando solamente de Frente Joven, sino de un montón de organizaciones, de un montón de políticos y gente de muy buena voluntad. Yo creo que en el 2018 logramos dar ese paso, de ser quizás estar en la comodidad y en el confort de nuestra particularidad, ya sea personal o comunitaria, a pasar de lo privado a lo público, y cuando digo lo público es quizá meternos en las redes sociales para transmitir un mensaje que era sabemos las dos vidas, quizás cosas que antes no estábamos acostumbrados a hacer, como tomar la calle, por así decirlo, con las grandes manifestaciones que se hicieron, las grandes intervenciones urbanas que se hicieron, pañuelazos por acá, por allá, caravanas, banderazos, salir en los medios de comunicación. A mí, a mí por lo menos, una de las cosas que más me movilizaba era que dentro del debate, ya sea en los medios de comunicación, que una piba de 20 años, ¿sí?, le esté haciendo frente a un panel de 3, 4 personas eh, de igual a igual, con argumentos, con fundamentos, con unas convicciones y unos principios que trascendía y rompía la pantalla y generaba la empatía y adhesión de otros a este concepto de salvemos las dos vidas. Como también en las audiencias que se generan tanto en diputados como en senadores. Pero, o sea, el militar por la causa misma no tiene mucho sentido. Nosotros, si salíamos a la calle, si salíamos en los medios de comunicación, si estábamos generando trending topic y tratando de transmitir el mensaje en las redes sociales, o nos reuníamos con políticos, era justamente porque lo que buscamos era incidir sobre la decisión política. En definitiva, ese relato de pasar de lo privado a lo público, de lo público a lo político en cuanto a la decisión, creo, en busca de un cambio, creo que lo que tenemos que hacer, y eso es algo, uno de los tantos buenos resultados y conclusiones a las cuales uno llega después del 2018, ¿no? Cuando se rechazó el proyecto de aborto acá en la Argentina. Y creo que la cosa va un poco por ahí. La verdad que nosotros podemos pensar a la ONG de, como una tarea de acción social o más bien asistencialista, o la podemos pensar como desde la ONG o desde la vinculación con otras organizaciones y también con la clase dirigente, poder generar un verdadero cambio. Y cuando hablo de un verdadero cambio, hablo de un cambio cultural. Eso es un poco lo que planteo. En relación a lo que decías, Fran, al principio, Frente Joven este año cumple 10 años, ¿sí? Y hace
ya 7 que estamos institucionalizados, o sea, formalizados con personería jurídica y demás, y hace un poquito más de 5 años que también estamos en otros países como Ecuador, a lo cual saludo a algunos de los chicos que veo que están conectados, y en Perú. Y en lo que nosotros pudimos hacer con Frente Joven, la verdad que fue algo interesante, porque en nuestra misión en esto de convocar a los jóvenes a construir una sociedad más digna, le dimos motivos a los jóvenes, que para muchos piensan que están perdidos o vaya a saber qué, le dimos motivo a los jóvenes de creer de que pueden hacer algo y que su realización personal quizás también es la ayuda al otro, ¿no? Al prójimo, por así decirlo. Y que incluso se pueden lograr grandes cosas. O sea, desde el 2018 con otros más, rechazar un proyecto de aborto en Argentina, como al otro año lo hemos logrado en Ecuador, o participar en Asamblea General de la OEA y tratando de, o sea, elaborar un documento conclusivo que leíamos después ante los presidentes de los países que eran miembros de la OEA, eh, y tantas otras cosas que hace a la acción social, por ejemplo, que también la hacíamos, pues nosotros no solamente estamos en contra del aborto, sino que también entendemos que la salida y la respuesta es por otro lado, es con el acompañamiento, la contención, y por eso es que generamos defensores de mamás, no en contra del aborto, sino en atención a la maternidad vulnerable. No están todos ahí, ¿no? Eso un poco. Bueno, no quiero redundar, quizás con las preguntas es más fácil apuntalar un poco, pero acá a mí lo que me parecía interesante es que ante esta batalla cultural el camino es organizarnos, ¿sí? Uno no puede ser un tirabombas, tampoco puede ser un mero activista, tampoco puede ser un mero intelectualoide, tiene que lograr este mix de formación para la acción y de una manera organizada. Y si el 2018 sirvió para organizarnos, bienvenido sea, porque en esta batalla cultural creo que los desafíos que tenemos por delante son muchos. Todavía se está hablando de buscar que se legalice el aborto, más allá que hay un aborto de hecho. Se habla de avanzar sobre la educación de nuestros hijos en los colegios. Se habla de tantas cosas que pareciese que hace mucho tiempo atrás eran impensadas y hoy están a la vuelta de la esquina. Y yo antes de verlo como un momento de resistir, lo veo como una gran oportunidad, al contrario, de hacerse fuertes y hasta plantear de manera propositiva cosas. Yo creo que está un poco en la actitud no solamente voluntariosa, sino más bien perseverante y constante, de decir, che, el objetivo es un objetivo en el mediano y largo plazo, hacia allá vamos, se tarda, pero se logra cumplir con ese objetivo, como hizo Gramsci, ¿sí? Porque lo que hoy día nosotros padecemos, él lo pensó hace muchos años atrás. Y yo creo que tenemos que apuntar un poco a eso. Tenemos que plantearnos y sentar ciertas bases de organización que nos pongan, nos ponga en una actitud mucho más propositiva y también protagonista de estos tiempos. Y ahí hago quizás un paréntesis en lo que nos toca a nosotros los jóvenes. Creo que es el momento ideal. O sea, si estamos en la universidad, es el momento ideal porque hay uno es idealista, entusiasta, tiene tiempo para, o sea, para hacer un montón de cosas y hasta equivocarse, porque en definitiva es eso, ¿no? Prueba y error hasta que uno empieza a consolidarse, pues nosotros así empezamos. Los primeros años nos mandamos todas, habidas y por haber, y hoy día, hoy estoy yo orgulloso de lo que logramos después de 10 años, el tener 10 sedes, o sea, dos en el extranjero, 8 acá en Argentina, y con casos de éxito, ¿no? Como el haber protagonizado el tema de lo que fue el aborto en el 2018, como tener 15 centros de defensores de mamás, 9 centros de crecer, formar no solamente a dirigentes sociales, sino también a dirigentes políticos a través de un programa de formación como es Jóvenes Dirigentes, el poder tener esa oportunidad de viajar a diferentes asambleas generales de la OEA para tratar desde mi condición de joven y de lo que creo y pienso, tratar de llevar a esos
estos otros espacios de liberación y decisión, nuestra voz. Bueno, y ahí paro para hacer un ping-pong, ¿sí? Que me parece más interesante, y tampoco para aburrirlos. Bueno, no, súper interesante, súper interesante. Y es interesante que tomes a Gramsci, porque estoy de acuerdo con vos, porque vamos a estar todos de acuerdo con eso. Que fue el ideólogo de esta revolución cultural. El tema es quién lo toma para de la teoría pasar a la práctica, ¿no? Y hoy lo que estamos viendo desde hace muchísimos años es, porque teorías hubo mucho, ideas hubo muchas, teóricos hubo muchos, pero el tema es quiénes lo toman y a quiénes les sirve. Y si entendemos quiénes lo toman y a quiénes les sirven, vamos a entender contra quién es esta batalla, porque pensar que la batalla es contra Gramsci es, obviamente, Gramsci está muerto. Gramsci era un resentido social, era un tipo que estaba enojado con la vida por su condición económica, por sus capacidades. Era un tipo que tenía una brillantez, pero también que tenía un pensamiento condicionado por su enojo con la vida, como entiendo yo que le pasa a mucha gente de izquierda, ¿no? Que están enojados con la vida y que por eso militan algunas causas que están más vinculadas al odio que otra cosa. Pero ¿quiénes son los que lo toman? Ese es el gran tema, ¿no? ¿Por qué la ONU en 1945, en su formación, empieza a darle un estatus distinto a los ONG? ¿Por qué la proliferación de ONG, teniendo sobre todo participación muy activa en la política de distintos países? Yo recuerdo hasta el ex vicepresidente de Bolivia, un izquierdista, muy enojado con las ONG que tenían presencia permanente en Bolivia, y él decía que claramente esas ONG practicaban terrorismo y que estaban influenciando en favor de los intereses de países extranjeros en su tierra. La revolución de los colores en países de la estructura de la URSS en el año 2000 en Serbia, 2003 en Ucrania, creo que Georgia también fue parte de la revolución de los colores. Ahí estuvo Open Society Foundation, qué raro, nosotros la conocemos bastante bien, una fundación que tiene mucha presencia promoviendo el aborto, poniendo muchísima plata a otras fundaciones que funcionan en Argentina. Es decir, ¿cuáles son los intereses de esas organizaciones para hacer su revolución cultural, pagando a medios de comunicación, sosteniendo fundaciones, Fundación Huésped aquí, una derivación directa de ¿cómo se llama esta fundación, esta clínica, esta red de clínicas? IPPF, ¿no? IPPF. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los intereses de eso, ¿no? ¿Contra quién estamos peleando? Que me parece que es el tema de fondo, que si vamos a hacer una contrarrevolución, lo importante es siempre saber quiénes son nuestros enemigos. Si son enemigos comunes, vos mencionabas recién que están en Ecuador y en Perú, eso la verdad que no lo sabía, los festejo muchísimo, son países hermanos que posiblemente nunca, de Perú seguramente nunca nos hubiéramos separado si no hubiera sido porque también estaba desde el siglo XIX la influencia del Imperio Británico tratando de que nos dividamos, y por eso hoy en lugar de ser un solo gran país, junto a Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay, Bolivia, Uruguay, nosotros nos separamos y nos hubiéramos separado mucho más si hubiera sido por la voluntad de ellos, ¿no? Pero bien, bienvenido que den esa pelea, esa batalla que es necesaria dar, y la verdad que está buenísimo que jóvenes como ustedes que le pongan la cara tan valientemente, algo que ustedes podrían estar cada uno en su casa haciendo voz de padre, y cada uno de los chicos con los he conocido, cada uno podría estar haciendo lo que hace la mayor parte de los jóvenes, que es una vida de entretenimiento, de formación solamente, y de cierta distracción, pero ustedes le están poniendo la cara. Yo no sé cuántos años te queda en la juventud, es decir, en la gente joven. Si te afeitás, por ahí tirás unos 5 añitos más, pero después hay que empezar a fundar otras fundaciones, otras organizaciones, otras ONG, bueno, con una denominación distinta
consulta promuevan más o menos lo mismo. Ahí veía una de las preguntas es, anda mal mi nombre, dice. Sí, puede ser. Sí. Ah, el zumbido, sí. El zumbido. ¿Saben qué me pasa? Que tengo que renovar mi... Ahí está mejor, ¿no? Tengo que renovar mi tecnología, todo viejo lo que tengo en casa. Pero bueno, Leandro, no sé si querés ir contestando alguna de las preguntas que van llegando. Alex, vos querés ir haciendo las preguntas, así que no hago papelones con el ruido de mi máquina. Dale, yo voy sumando algunas preguntas y como mencioné hace un rato, tienen el chat abierto para ir preguntando. Lo primero que nada me parece importante dentro de todo esto que hablamos es, bueno, volver un poco a lo que da pie a esta reunión, que es el tema de las ONGs, y que Leandro nos dé su opinión de por qué una ONG, por qué se elige ese formato y cuál es el rol social y la importancia que dentro de esta batalla de las ideas, que además de la lucha pro vida, por supuesto que tiene muchos otros campos de batalla o muchos otros temas a tocar, pero que bueno, estaría bueno que tanto para las personas pro vida que nos pueden estar escuchando, que tal vez no son de Buenos Aires o no son o no tienen acceso a lo que es el trabajo de Frente Joven, también puedan tomarlo como para poder entender de por qué la importancia de que existan ONGs como estas y ONGs en general que puedan dar esta batalla en por ahí distintos ámbitos y temas. Bueno, ahí mira, Alex, refuerzo un poco de algunas cosas que mencionaba. Yo creo dos cosas. En primer lugar, a nosotros nos gusta hablar de movimiento, ¿sí? Cuando definimos quizás a Frente Joven hablamos más de movimiento juvenil, por la lógica un poco que planteamos de Frente Joven. Comúnmente a las ONG se las reduce, y mal, yo creo que mal, se las reduce a una acción puntual concreta, ¿no? Y la verdad que casi todas las ONG inician por un tema y después se dan cuenta que para solucionar lo que los había movilizado empiezan a plantear un montón de alternativas. Por ejemplo, una que tengo admiración por esa como es Conin, ¿sí? Conin que busca obviamente acabar con la desnutrición infantil en la Argentina, y no solamente en la Argentina, sino ya también está presente en otros lugares, tratando incluso de mejoró y perfeccionó una modalidad y un concepto que venía de Chile, ¿no? Y se dieron cuenta que en verdad empezaron por un temita y se dieron cuenta que para realmente acabar con la desnutrición infantil necesitaba de un montón de otras acciones. Que eso es muy común en el mundo de las ONG. De hecho, creo que una ONG lo que más tiene es multitask, ¿no? Hace de todo, de todo. En lo particular nuestro, nosotros también, cuando empezamos en el 2010, empezamos por un tema puntual que era la militancia en contra del proyecto de legalización del aborto, y nos dimos cuenta que no estábamos llegando a la consecuencia, y hay un montón de otras cosas que se podían hacer antes. De hecho, yo un poco hablo de que la manera que nosotros fuimos desarrollándonos fue medio en espiral. Nosotros empezamos con el tema de aborto. Cuando nosotros empezamos a trabajar el tema de aborto, hay algo que nos hacía mucho ruido, que era esto de la primer causa de mortalidad materna. El concepto de mortalidad materna y primer causa nos llamaba mucho la atención. Cuando indagamos un poco y lo investigamos, nos damos cuenta que no es la primer causa de mortalidad materna. Hay causas directas e indirectas, ¿sí? Y que en un 90% se podían evitar. Y ahí investigando, indagando, nos damos cuenta que no hay que irse muy lejos para tener un referente en lo que refiere a disminución de mortalidad materna en el mundo, sino que tanto Chile como Irlanda son los grandes ejemplos a nivel mundial. Bueno, tuve la oportunidad, joven intrépido en aquel entonces, conseguí algo de plata, viajé a Chile, me junté con referentes de organizaciones de allá, me junté con catedráticos de algunas universidades, me junté también con gente del Ministerio de Salud de allá para saber, che, ¿cómo hacen para que los índices de mortalidad materna sean tan bajos acá a comparación de Argentina? Que Argentina, yo me acuerdo, cuando nosotros habíamos empezado con esto, el índice de mortalidad materna de Formosa era el equivalente a un país de África, ¿sí?
Y las cosas que me iba diciendo con uno de los tantos que me junté, me decía, mira, esto es sencillo. Empezaba, hay que invertir en infraestructura en cuanto al sistema de salud, agua potable, cloacas, formación de los obstetras y de las matronas, ellos le dicen que serían como las parteras, pero lo más importante es la educación, dice, el concientizar, el informar, eso nos ayuda a nosotros a disminuir considerablemente el tema de la mortalidad materna. Eso a mí me quedó mientras cruzaba la turbulencia de la cordillera. eh, empezamos a idear algo que con alguno de los chicos y surge Defensores de Mamás, como respuesta al tema de la mortalidad materna, no al tema del aborto. ¿Sí? Por eso digo, empezamos con el tema de aborto, nos dimos cuenta que podríamos haber trabajado el tema mucho antes y por eso acompañamos a chicas que tienen entre 13 y 23 años en un montón de zonas o sea, vulnerables y rurales, las acompañamos con su embarazo. ¿En qué? En tratar del conocimiento de su propio cuerpo, en temas que hacen a la medicina, a la nutrición y a la psicología. Las madres en un momento venían con sus hijos, nosotros hacíamos una guardería, cuando hacíamos yo digo para que entiendan el mundo de la ONG, ¿no? Hacíamos una guardería, que esto, lo otro, para que los chicos estuviesen entretenidos mientras las madres recibían esa formación contención que nosotros dábamos a través de nuestros encuentros. Y ahí es donde un poco surge el proyecto Crecer, que trabajamos con chicos de 4 a 11 años, tratando de inculcar valores, de generar una forma, o sea, nunca vamos a poder reemplazar a la escuela y la familia, pero la crisis de sociabilidad que hay en los ámbitos vulnerables, en verdad, en esa edad crítica, pero los ámbitos vulnerables mucho más, era grande. No, bueno, entonces lo que decía un poco que lo que había empezado con aborto pasó a Defensor de Mamás, con las madres vulnerables, después con los niños también en situación vulnerable. Y ahí uno, quieras o no, cuando recorre un poco la villa, cuando ve las necesidades y los grandes déficits que tiene nuestro Estado, no porque sea malo, ¿sí? Sino porque hay veces que no se llega, ¿sí? También no hay que siempre tirarle, sino las veces que también no se llega por un montón de razones, ahí uno se da cuenta que no alcanza con lo social. Eso a nosotros por lo menos es lo que nos pasó. Y ahí es donde quizás surgen jóvenes dirigentes, donde decimos, bueno, ¿por qué no pensamos más en el mediano o largo plazo y formamos a jóvenes que tengan un interés por lo público, que conozcan un poco la realidad social y política con una cosmovisión que va alineada un poco a lo que planteaba en un principio, tratando de que en un futuro no muy lejano empiece a involucrarse y a meterse, ¿no? en los lugares de la toma de decisión. Entiéndase como asesores algunos de diputados o en algún que otro municipio trabajando, y me parece que más allá que después todos esos no terminen quedando en Frente Joven, sí por lo menos que tengan una base formativa o por lo menos les haya despertado el hecho de, bueno, hacer bien el bien. Y a eso también llevado la incidencia política. No hace mucho nos juntábamos con Fran y hablábamos, che, Fran, ¿cómo viene el tema de aborto? Él nos decía, ustedes cuéntenme más que están más en tema. Y ahí el tema de la incidencia política sobre temas que hacen no solamente a vida, sino que tienen que ver con temas también de educación, temas que van quizás atentan contra la familia. Y es importante que los jóvenes se organicen para eso. En todo este recorrido de 10 años, en cada uno de estos proyectos, nunca lo hicimos solos, nunca. Que eso también es lo enriquecedor de una ONG. Uno se da cuenta que, o sea, eso pasa en todos lados, o sea, está en el ADN del ser humano. El ser humano es solidario en sí mismo, ¿sí? Y yo creo que la cantidad de gente que uno se va encontrando en el camino, que quizás ofrece tiempo ad honorem como médicos que se acercan a las villas o profesores que la tienen muy clara en ciertos temas y nos dan las clases de jóvenes dirigentes, o gente que colabora, contribuye con dinero para seguir fomentando nuestro accionar y más, uno empieza a conocer, y una pequeña iniciativa que había salido, que siempre lo cuento, en una pizzería, en una servilleta, en el 2010 tomó una dimensión y lo que pudo generar fue amplificador. Entonces, por eso el tema de las ONG me parece como un ámbito donde uno no va a estar solo, ¿sí? Un ámbito donde sirve también para la contención,
hay muchas veces, y hoy día es algo que creo que pasa, especialmente a los jóvenes, lo que más necesitan es un lugar al cual pertenecer, ¿sí? Eh, un lugar donde y que el pertenecer en primera instancia tiene que ver con él, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A una necesidad tan sencilla como de afecto, que quizás es tener un grupo de amigos, compartir con otros, y que eso, por eso vuelvo a lo que decía Ortega y Gasset, ¿no? Es decir, yo soy yo y mis circunstancias, que después cuando las comparto con otras, genero comunidad, que es lo importante, genero comunidad y ahí es donde se ven los frutos. Es muy lindo cuando nosotros, por ejemplo, cuando termina Defensores de Mamás, termina el año y le entregamos a todas las madres que participaron del programa un ajuar. ¿Vieron esas cunas como que se pliegan con todo lo necesario para los primeros meses? La verdad es un muy lindo momento que simboliza todo el esfuerzo de un año. Ahí lloran las voluntarias, lloran las madres. Es un momento muy bueno, pero todo el esfuerzo del año, absolutamente todo el esfuerzo del año, valen por esos 10 minutos que se generan en el baby shower que organizamos. Así con un montón de cosas. Qué sé yo, a mí la primera vez que hicimos jóvenes dirigentes y después hicimos una actividad en el Congreso, y estar en un salón continuo al hemiciclo, al epiciclo de diputados y ver y decir, che, la verdad que algunos de todos estos pibes el día de mañana muy posiblemente estén acá. Ese tipo de cosas son las que a uno también como que lo van cebando, ¿no? Como diciendo, che, ¿hasta dónde podemos realmente llegar con esto? También era impensado el poder estar en otros países como Ecuador y Perú. Ni hablar, o sea, en verdad está impensado llegar a cualquier lado, ¿no? Por eso me parece que el mundo de los ONG es hoy día el motor a poder hacer ese cambio, ¿sí? Vuelvo al principio, ¿no? Y cuando te agradecía, Fran, es ese motor de cambio, pero que no puede solo, necesita de la interacción con la clase dirigente. Porque la verdad nosotros podemos llegar a 15 madres en cada uno de nuestros centros defensores de mamás, 35, 45 chicos, exceptuando Ecuador, que hay veces que llegan como a 70 pibes, en cada uno de los centros de crecer, pero realmente lo que puede llegar a ser un político, su decisión puede impactar en miles o millones, ¿sí? Y creo que a eso hay que aspirar. En esto que planteaba en un momento Frank, que decía, bueno, en un momento ya o sea, lo joven ya no le queda, por más que quiera o sea autoperciba, yo creo que en muchos de los jóvenes que pasan por el Frente Joven, de a poco va picando el bichito de la vocación política. Como diciendo, che, la verdad que si fue posible esto, también puede ser posible lo otro. Y en esa idea loca, bueno, como decía, no sé si Nike o Adidas, imposible es nada, bueno, yo creo que realmente podemos lograr buenas cosas. Y también porque la lógica del otro lado se maneja así, bien decían. O sea, tenemos una Amnistía Internacional que constantemente nos está bombardeando y es el que marca agenda. También tenemos organismos internacionales, OMS o ONU, que también hablan de que, por ejemplo, el aborto es esencial en tiempo de pandemia, es decir, la gente se está muriendo, pero tenemos que asegurar aborto. Una locura, una locura. Y contra eso, la verdad que la única manera de combatirlo es uniéndose. Por eso un poco en el 2018, cuando planteamos toda la lucha en relación al aborto, nosotros hablamos de esto de unidad pro vida, ¿no? Como diciendo, este concepto pro vida es el que nos une. Bueno, pero el concepto unidad es un valor que, o sea, está bastante, no solamente bastardeado, sino que es el que menos se busca. Fíjense, en la Argentina, por ejemplo, se habla de la grieta constantemente, constantemente. Y no solamente en una cuestión meramente política, sino absolutamente en todo. Todo es blanco sobre negro y en ningún momento se busca algo superador. De hecho, yo creo que uno de los grandes éxitos del 2018 fue nosotros salir de la discusión y de la dicotomía, los derechos de la mujer a decidir y los del niño por nacer, y el plantear salvemos las dos vías se ponía por encima de eso. Bueno, como siempre me fui por las ramas, pero un poco respondiendo por ahí quizás me parece o sea, ¿por qué la importancia de la ONG? Porque necesitamos estar organizados para generar un cambio
y porque lo necesitamos como sociedad, ¿sí? En una sociedad que lo que hoy te propone es el individualismo a más no poder, y sálvese quien pueda, creo que nosotros la mejor manera que tenemos es la de organizarnos, y creo que el camino tiene que ser el de las ONG. Hay algo interesante dentro de lo que sí surge tal vez también como pregunta. Hablabas en la cuestión de meterse en las instituciones públicas y un poco de lograr, de llegar a la cuestión pública y de también lograr marcar una agenda. En este sentido, ¿cómo se logra hacer desde una ONG? Esa vendría a ser la pregunta que creo que justamente vos sos una persona que la tiene bastante clara, porque una de las organizaciones que logró cambiar por ahí un panorama bastante oscuro en relación al aborto y que se trabajó tal vez con mucho menos tiempo que todas las organizaciones que estaban a favor del aborto, y ni hablar si nos metemos en la cuestión económica, pero creo que está bueno que vos cuentes tu experiencia de cómo por ahí se logra marcarle tal vez la agenda a la clase política y cómo se logra llegar un poco luego también a las instituciones públicas. Mirá, en el 2018 nosotros planteamos 3 objetivos, que me parece que le dimos en la tecla con esos objetivos. A ver, nuestra clase dirigente es mezquina, perdón, Fran, estoy generalizando un poco, pero es mezquina porque lo que busca es perpetuarse en el poder a toda costa. Y en definitiva, a ver, nosotros lo que buscamos eran 3 objetivos. Uno era aunar todos los esfuerzos que había, de manera individual o comunitaria en las pequeñas organizaciones que había, en un plan de acción común. Eso fue lo más difícil de los 3 objetivos, te soy sincero. Otro era generar la empatía social en esto de salvar las 2 vidas. Y no es cosa menor, porque si yo parafraseo a Gramsci, en definitiva, tenía que lograr el consentimiento social. Y si yo lograba que la gran mayoría de la sociedad esté hablando del salvemos las 2 vidas como una alternativa, iba a pensar de que había otra posible solución al aborto, que era la única que nos estaba proponiendo nuestra clase dirigente. Era aborto sí, aborto no. Cuando nosotros lo que tratamos de instalar era el tema como diciendo, che, hay otras alternativas, no es solamente aborto sí, aborto no. Incluso nosotros mandamos a hacer encuestas de opinión a propósito, donde entre las tantas preguntas que nosotros hacíamos, una que era muy importante, decíamos, si hubiese una política pública que trate de amparar tanto a la mujer embarazada como al niño por nacer y el aborto, ¿qué elegiría? En un 60-40 eligieron lo propositivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se puso otra opción. Cuando uno pone otra opción y no discute en el sino de una, nosotros lográbamos eso. Y si nosotros lográbamos la empatía social, lo que íbamos a lograr es que no solamente el grupo radical de los pro vida, ¿sí? Porque en todas estas cosas hay grupos radicales. De un lado uno tiene las feministas abortistas, del otro lado estamos nosotros, ¿sí? Me refiero a radical en el sentido de el compromiso, la militancia, o sea, 724. Nosotros tenemos que llegar a la gran marea de la sociedad, que es mucho más grande y está indiferente. Y este tema, de hecho, yo me acuerdo de conocidos míos como diciendo, che, Leo, no te quiero escuchar más de esto. Quiero que termine el tema. No importa si se aprueba o no se aprueba, quiero que termine. Estoy podrido de encender la tele, que esto y lo otro. Y nosotros lo vivíamos todos los días como, esto era una locura. Porque si nosotros generamos esa empatía en el común de la sociedad, ahí sí podíamos ir en busca de generar la voluntad política. Y generar un poco la voluntad política nosotros la planteamos de diferentes maneras. Primero conociendo al político, ¿no? Que es el que va a tomar la decisión, porque por más que nosotros hayamos movido millones en la Argentina, después había 257 en diputados y 72 en senadores. Fin, no hay mucha vuelta. Y en ese sentido, creo que el poder detectar cuál era el ámbito de influencia o por dónde se podía influir al político me pareció algo importante. Algunos a través del credo, porque hay algunos que lo ven desde una moral religiosa, entonces había que tocar la puerta del obispo o el pastor para llegar al diputado o el senador, que eso en senadores sucedió. Teníamos que conocer cuál era el peso específico en su partido,
si era un 2 de copa o era alguien que tenía peso. El que tenía peso podía generar la voluntad de otros, podía conseguir algunos votos, como nos pasó con quien quizás tenía que juntar los votos del oficialismo en aquel entonces. Como también un 2 de copa, sabiendo que quizás es endeble y bastante permeable a que puedan cambiar su voto, como pasó, ¿no? Que hubo 2 o 3 que han cambiado su voto por 2 monedas. También su realidad familiar. ¿Cuántos en sus locuciones en diputados y en senadores dijeron, lo que pasa que mi hija, lo que pasa que mi esposa, fueron por el lado sensible? Y fueron por el lado sensible porque hoy día lo sensible es lo que impera, no impera la razón. Entonces era importante llegar. ¿Sabes qué? Es que tu mamá de 70, 80 años levante el teléfono para putearte como diciendo, ¿qué estás por hacer? O que tu hija, al contrario, lo llevo del otro lado, diga, papá, ¿por qué no dejá de ser un dinosaurio y por qué no pensás en las miles de chicas que se mueren, que pin, que pan? Hay gente que se deja llevar por las emociones. La parte electoral, en el sentido, a ver, bien sabemos el caso de Garrido en Tucumán y de Ramón en Mendoza. Tipos que medio que cambiaron el voto en los últimos días, porque Tucumán juntó 100.000 personas en la Plaza Independencia y 75 en Mendoza, ahí en el parque. Y lo han dicho, o sea, entre palabras lo han dicho. Garrido dice, yo más allá de lo que piense, yo respondo al tucumano, yo respondo a mi electorado en definitiva. Y en el caso de Ramón le pasó lo mismo, que en el caso de Ramón tenía la amenaza de Lustó, ¿sí? De que si votaba en contra tenía que romper con el bloque. Y es lo que sucedió. Le costó romper desde lo político con Evolución, pero ganó con su electorado, ¿sí? Y después también el dato duro. Yo me acuerdo que los primeros diputados nos juntamos y dicen, mirá, yo sé que no hay 500.000 abortos, yo sé que no hay, pero no sé por qué. Yo sé que eso no es verdad, pero no sé por qué. Entonces, todo el laburito de investigación que tuvimos que hacer, el llevar el dato duro, el dato estadístico, y al ayudar con carpeta y demás, para que después en su locución, cuando tenga que defender el por qué votaba en contra, sea con fundamentos, o si salía a los medios de comunicación locales, que mucho sucedió, la verdad que estaba bueno. Y a mí hay algo que me sorprendió, la humildad de los diputados, que hubo 37 diputados, me acuerdo, que aceptaron que nosotros los capacitemos sobre el tema. Lo cual, lo que nosotros pensamos que son semidioses, ¿no? Que pensamos que la clase dirigente son semidios, que no se puede llegar, inaccesible y más, todo lo contrario. En verdad hay que mandarse. Yo me acuerdo que lo que nosotros en el Congreso éramos Pancho por nuestra casa, que entrábamos, recorríamos los pasillos, saludábamos a la gente como si fuésemos un empleado de la casa, iban por los despachos y conseguíamos reuniones. Y el político lo que tiene, cuando se trata el tema, sí está interesado. Ya, obviamente cuando llega el tramo final y te recibís mail, llamado telefónico, que reunión de acá allá, y te tironean si ya querés bajar la persiana. Pero la verdad, no hay que desmerecer tampoco de que los políticos, hay veces, y en estos temas especialmente, votan a conciencia, ¿eh? Para bien o para mal. Incluso yo creo que el que vota a favor del aborto, a conciencia, porque realmente lo cree así, pero porque también lo han logrado convencerlo, más allá de lo ideológico, ¿eh? Que también hay, tanto de un lado como del otro. De esa manera, Alex. Una cosa te quería decir. Sí, Fran. Leandro, no, vos venís diciendo sobre la clase política. Y vos es que no me gusta esa definición, porque es poner categorías al estilo marxista. Yo no me considero una clase. Yo estoy mucho más cerca de tu forma de pensar y de tu forma de ver las cosas y del común de la gente que del común de los políticos. Pero porque la política es una actividad, para algunos es una profesión y es toda una carrera. Para otros, como en mi caso, es una circunstancia de la vida en la cual uno decide, y en mi caso particular, reitero, para mí es un servicio que estoy brindando, y así lo tomo, no estoy tomando la política como una forma de servirme yo de los demás, sino viendo a ver cómo sirvo. Entonces, por eso es importante la escucha y por eso es importante estar. Pero nosotros no somos como el Partido Comunista Chino, que tiene sobre 1.300 millones de habitantes, solamente 8 millones de miembros y no puede ingresar nadie más.
y es una casta cerrada en la que no puede ingresar alguna otra persona. Acá nosotros podemos participar todos de la política. Claro que no es fácil, hay que hacer, obviamente hay que organizarse, hay que tener una estructura, pero ustedes hacen política sin ser política partidaria, ustedes hacen política y son muy efectivos haciendo política, y ojalá haya muchas organizaciones más por el bien, como las que tienen ustedes, porque lo que vos decías es clave, la necesidad de ser reelegido de parte del político de carrera inclusive, lo lleva a tomar decisiones, cambiar sus decisiones sobre la base de la presión que sufren, ¿no? Cuando ustedes estuvieron recorriendo las oficinas, como otras organizaciones también, ahí vi que estaba Mónica del Río recién, que es una mujer muy persistente, Cecilia Medici, otra mujer muy persistente, gente que ha estado, y que me consta, porque sé el trabajo que vienen haciendo, como lo han hecho ustedes y como lo siguen haciendo. Hay muchas organizaciones que se han ocupado. Cuanto más sean, mayor presión y más condicionado va a estar el voto del político. Así como hizo Ramón y como hicieron otros, también hubo de los otros, ¿no? También hubo de los que estaban convencidos que iban a votar a favor de las dos vidas o a favor, en contra del aborto, y a último momento recibieron algún tipo de presión extraña, que cada uno sabrá en cada caso de qué se trató, pero esas presiones también están. Por eso es sano y es ideal ese trabajo que ustedes hacen, que para mí es fundamental que lo sigan haciendo, porque es lo que termina condicionando, reitero, la decisión de los políticos. Como hay que reelegir cada 2 o 4 años, la influencia de los grupos de poder, que no necesariamente vinculados directamente a la política eleccionaria, partidaria, bueno, cambian realmente la decisión de los políticos. Sí. Te dejo seguir. O Alex, vos tenías preguntas. Sumo una pregunta más que se engloba un poco en varias cosas que se vienen consultando y en un poco lo que habló Leo durante toda la charla, y es el tema de los jóvenes. La pregunta en este caso sería más bien cómo despertar la vocación política. La hizo Chino de Jóvenes Republicanos, que siempre están acá pendientes de todas las charlas. Viene un poco entonces por ese lado, cómo se puede despertar la vocación política en los jóvenes y cómo se logró justamente en el caso por ahí de Frente Joven, en un momento donde por ahí todavía el tema pro vida estaba tan encasillado por ahí mediáticamente en un público más bien grande, más 40 por ponerlo en un número, y luego terminó siendo una marea de jóvenes y que hoy son cada vez más los jóvenes de menos de 21 años que están y que siguen el tema pro vida y van a las marchas y se suman a las ONGs y escriben libros como Guadalupe Batallán y participan, no sé, en sus canales de YouTube hablando del tema, y cada vez son más los chicos. Creo que viene también un poco por ese lado de la mano. Así que, entonces, ¿cómo despertar la vocación política? Sería la pregunta, y obviamente ampliarlo para donde consideres. Ahí yo creo dos cosas. Primero, cómo despertar a los jóvenes es una, y después lo que tiene que ver con lo político. Hay una cuestión de que hoy día nosotros, a ver, donde nos movemos, lo que consumimos son las redes sociales, ¿sí? Que no me parece menor. O sea, en su momento era Facebook, bueno, Instagram, Twitter también, que estamos bastante. Lo fuimos a buscar ahí. Y para eso nosotros invertimos mucho en tratar de renovar el mensaje. Y lo digo en primera persona. La verdad que a mí la frase sí a la vida, no al aborto, no me dice nada en concreto. Yo necesito realmente saber algunas cosas. Que por ejemplo el proyecto de ley lo que buscaba era que chicas de 12, 13 años sin el consentimiento de sus padres se puedan practicar un aborto, de que en verdad el proyecto de ley en su articulado tenía la trampa de que no era hasta las 12 semanas, sino que era hasta terminado el embarazo, de que había condiciones de deseados y no deseados, porque planteaba en su momento que si se diagnosticaba alguna malformación, y voy a algo tan sencillo como
quizás plantean síndrome de Down, ese chico pudiese ser abortado. Ese tipo de cosas son las que uno logra interpelar al joven. El joven, a contramano de todo lo que se piensa, en verdad el joven es ávido por querer saber, quizás por curiosidad nomás. Y en eso, además de renovar el mensaje y tratar de ser más, de interpelar más desde ahí, también el planteo de desafíos. Si yo te planteo, bueno, vamos viendo qué hacemos, la verdad que no entusiasmas a nadie. Ahora, si vos lo que planteas, che, vamos a rechazar el proyecto de aborto, che, vamos a disminuir la mortalidad materna, che, lo que vamos a buscar es tratar de formar cuadros de jóvenes que se involucren en la política, eso tiene un atractivo que me parece que es con lo que hay que jugar. Yo creo que yo de verdad estoy muy, muy en contra de quizás las cosas que se dicen de los jóvenes, como diciendo, no quieren hacer nada, están en el... No, yo creo que en verdad lo que falta es transmitir de que están, o sea, estamos preparados para grandes cosas. Lo que pasa es que, bueno, hay que saber cómo llegarle, ¿sí? Hay que saber cómo llegarle al joven. Y yo creo que un poco de lo que pudimos lograr nosotros es porque un joven le hablaba a otro joven, ¿sí? Eso por un lado. Y en lo que refiere a esto de quizás involucrarse y tener una vocación política, yo creo que donde más se puede lograr, mira, cuando fue el 2018, muchos de los que empezaron a militar la causa, porque quizás entraron por otra razón a Frente Joven, por alguno de los otros proyectos, lo que los movilizó más era saber que en el contacto directo con las madres, que tenían entre 3 y 23 años, esas chicas, ¿sí?, querían ser madres. Pero el problema es que no, o sea, no tenían los medios necesarios para poder serlo. Y claro, cuando uno no tiene los medios necesarios, empieza la desesperación y quizás la salida más fácil es el aborto. Y cuando decían que las pobres son las que mueren por aborto, y cuando vos ves que en verdad en la gran mayoría de las villas la cultura de la vida es tan grande. Me acuerdo en el 2018 cuando se hizo la encuesta de la Villa 31, que era garrafal, o sea, 80 y pico a 15 más o menos había salido, la cultura de la vida que hay en esos ámbitos. Entonces, la convicción no era solamente por una cuestión meramente formativa, ¿sí?, sino por una vivencia en el campo. Y de hecho, cuando nosotros nos juntábamos con los diputados y senadores, nosotros lo que le decíamos, mirá, esta no te cuento lo que me dijo otro, te cuento lo que yo viví. Y si yo todos los sábados estoy compartiendo un tiempo con una madre, y de vuelta, que en verdad es una chica de 13, 14, 15 años, que tiene, o sea, lo que más necesita es afecto, contención, acompañarla, porque quiere ser madre, y nosotros nos estamos preocupando por quizás una actitud caprichosa, individualista de otra clase, más media acomodada, alta, incluso hasta capitalina, porque si nosotros cruzamos, nos vamos del AMBA al interior del país, en las otras sedes que tenemos, nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta que nosotros en el rincón de Milver, que queda en Tigre, mientras al lado hay en el country que vive Sergio Massa, al lado hay una villa, ¿sí?, y ver que como hay un zanjón donde está todo podrido y los chicos juegan a la pelota, se les cae la pelota ahí, los pibes se tiran a la zanja, agarran la pelota, siguen jugando al fútbol como si nada, y cuando uno ve eso, las cosas que faltan y cómo se contrasta la realidad, ¿sí?, ahí es donde a uno es inevitable que le despierte a uno el bichito de querer involucrarse más en lo social o de querer desarrollarse en lo político. Es inevitable eso. De hecho, si hay algo que agradezco, que nosotros podamos suscitar eso en un montón de jóvenes. Por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? La importancia que tiene no solamente el organizarnos, sino también el trabajo de campo. Hay muchas veces que se habla sin el conocimiento real de las cosas. Yo creo que en relación al tema del aborto hay un desconocimiento en un montón de cosas. Pero bueno, no me quiero extender, pero por ahí es lo que pienso. O sea, saber a través de un mensaje motivador y desafiante llegar a los jóvenes y que tengan un pie en la realidad,
¿sí? Que no quede en una cuestión meramente teórica y como que yo la leo, la realidad. No, la realidad hay que conocerla, ¿sí? Y ojo, esa realidad, conocer no tengo que ir a una villa, ¿eh? No tengo que ir a una villa, tengo que tener contacto y realmente tener contacto con esa realidad de manera cotidiana. Eh, Hay veces que quizás nosotros medio vivimos en cajita y nos circunscribimos solamente a formarnos en la universidad para nuestro desarrollo profesional, y la verdad que pasa un montón de cosas alrededor. Bueno, eso. Estaba viendo que tenemos varias preguntas aquí. Sí, estaba sin sonido. Me parece que estaría bueno, hay muchas preguntas que nos vienen dejando, algunas de hacer mención al médico Rodríguez Lastra, por ejemplo. Creo que está bueno, sale un poco por ahí del tema puntual de la ONG, pero siempre está bueno mencionar el caso. Y creo que ahora también estaría bueno que hagas como una especie de reflexión, una especie tal vez un poco improvisada de pasos a seguir, ya sea para el que quiera apoyar a Frente Joven o para el que quiera, dentro de por ahí otro tema o dentro del lugar en el que le compete, cómo puede tomar la iniciativa y bueno, ya sea por vocación política, por ideas o por lo que fuese, encarar tal vez una nueva ONG de distintos temas. Me parece que puede estar bueno porque no todos están al alcance de lo que estamos charlando. Ahí, por ejemplo, decían, abramos un frente joven en Neuquén, gente que se sumaba de Neuquén. Eh, no sé si te interesa o si puedes explayar un poco por ese lado. Bueno, en primer lugar, en relación a lo de Rodríguez Lastra, más allá que pareciese que el tema no avanza, avanza, ¿sí? De hecho, hace poquito salió una resolución no favorable, obviamente, a Leandro. Recomiendo, de hecho, en estos días se está promocionando que próximamente va a salir un libro muy interesante que escribe el abogado defensor de Leandro, donde cuenta toda la sucesión de hechos, y les recomiendo, obviamente, para interiorizarse sobre el tema, de comprarlo. Eh, a ver, ¿qué es lo más interesante es en esto de cómo está tan trastocado el sentido común, que un tipo como Leandro, que incluso es agnóstico, no cree, ¿sí? Porque uno siempre piensa, lo que pasa es que el medio era católico o evangélico. No, era un tipo agnóstico que obró conforme a su sentido común profesional como médico. Eso, no hizo otra cosa. Y lo loco es que nosotros, en contraposición a ese caso de Rodríguez Lastra, tenemos el de Perrin, no sé si conocen, de quien le medicó a Kayla Johnson. Kayla Jones. Kayla Jones, que le suministra misoprostol, que esto, lo otro y demás, y por una fuerte hemorragia que se atendió tarde, esa chica termina muriendo. Otro tema que está, mientras esa chica fue absuelta, Rodríguez Lastra le cayó todas las de la ley. Así que bueno, en relación a eso, Alex, lo que puedo decir, me parece que para interiorizarse más del detalle, que me parece hasta un caso muy interesante, porque hoy día, ahí lo veo a Carlos que estudia medicina, hoy día van a ir por los médicos, ¿sí? Es decir, creo que uno de los últimos bastiones que hay en relación a esto del derecho a la vida tiene que ver con los médicos, que van a estar maniatados porque van a ser medio perseguidos, de que si vos no cumplís, ¿no? No cumplís con la norma, que la norma antes se hablaba de aborto, después se empezó a hablar de interrupción voluntaria del embarazo, y hoy, en esta manipulación del lenguaje que hablaba anteriormente, hoy hablamos de interrupción legal del embarazo ya, porque supuestamente desde 1921 es legal. Y en verdad lo que hicieron, cambiaron la coma, la interpretación de la norma de 1921, una locura. Así que bueno, en el caso de Rodríguez Lastra, está avanzando el tema. eh, Ahí hay un equipo de abogados que está acompañando, no solo a los abogados defensores, lo está acompañando, que es Prodesi, ¿sí? Y que si tienen alguna inquietud sobre el tema y más, si quieren profundizar,
puedo pasar el contacto tranquilamente, pero es un caso emblemático. Es un caso emblemático de un lado como del otro, ¿eh? O sea, es un caso emblemático para nosotros porque genera un antecedente de que un médico, si apela al sentido común, profesional y demás, puede ser perseguido legalmente con todas las leyes, y también genera un antecedente del otro lado, como una victoria, como diciendo, che, logramos de que a través de la justicia, o sea, enjuiciar a este tipo, sacarle la matrícula, cosas que hoy día están pasando, y es un llamado de atención para el resto de los médicos. Eso en cuanto a Rodríguez Lastra. En cuanto a tips o cosas para hacer, creo que hay dos cosas. Una, pasar de la indiferencia a la acción, ¿sí? Yo creo que este tipo de iniciativas, como tiene Fran y como tienen muchos más, creo que son un poco, buscan ese despertar de que nosotros podamos, en cierta manera, involucrarnos. Yo creo que no, la única manera de involucrarse no es meterse en política. Yo creo que, como estuvimos hablando durante toda esta charla, el involucrarse es tratar de ver, o sea, antes de encender la tele, leer el diario y ponerse mal de todo lo malo que sucede, cierre el diario, deje ver la tele y salga, y organícese. Ya sea algo existente, hay muchas veces que quizás uno no tiene la creatividad, la iniciativa y demás, sí tiene las ganas de hacer algo, pero no sabe qué. Bueno, súmese a cosas que ya existen, bienvenido sea. De hecho, en el mundo de la ONG, el recurso más valioso es el recurso humano, porque manos siempre faltan. Pero por otro lado, también me parece que es un momento propicio y necesario para que no solamente se generen y se susciten nuevas organizaciones, sino que esas organizaciones interactúen entre sí, que también es un gran desafío. Qué sé yo, nosotros, por ejemplo, cuando Frente Joven, cuando quiere llevar adelante el tema de defensores de mamás, lo hacemos en vinculación con CONIN, porque el público objetivo es el mismo. Durante la semana es la madre que lleva adelante los diferentes programas de CONIN, y el fin de semana nosotros la recibimos con defensores de mamás. Y tratamos, en cierta manera, dar respuesta integral a esa necesidad que tiene la madre. Yo creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer entre organizaciones, y no solamente entre organizaciones. Organizaciones en vinculación con las universidades, organizaciones vinculadas y organizadas con el empresariado, ¿sí? Hoy que está tan en boga el tema del RCE y demás, bueno, hay cosas muy buenas que se pueden hacer. Me acuerdo que ahí pasan el chivo, me acuerdo que nosotros llevamos adelante una iniciativa en Mar del Plata, en diferentes centros de salud primaria, donde una aseguradora que era San Cristóbal puso plata para el ecógrafo, hubo algunos empleados que participaron y demás, y en diferentes centros de salud atendimos un montón de madres ajenas a lo que era el proyecto Defensores de Mamás, y es algo muy bueno en sí mismo. Por eso me parece que también esto de la vinculación del sector privado con el sector público es algo por demás auspicioso. Y después lo más importante, y creo que es lo que yo aprendí en estos 10 años, es la perseverancia, la constancia y la capacidad y tolerancia al fracaso, ¿sí? Yo creo que si Frente Joven es lo que es porque tiene una larga y extensa cantidad de fracasos, ¿sí? Y yo creo que es algo realmente loable, ¿eh? Y yo, el que tenga la tolerancia al fracaso lo admiro, porque es un tipo que se puede llevar puesta la piedra 20 veces, pero lo intenta de vuelta, y eso es un poco lo que nos falta a nosotros. El desánimo hoy día, y en esto de, hablando un poco de la lógica de los jóvenes, la expectativa realidad, ¿sí? Hay muchas veces que nosotros tenemos la expectativa de que no, me voy a comer el mundo, que esto, lo otro, y voy a ayudar a los pobres, o voy a hacer esto y lo otro, y la verdad que después la realidad no es tan así. La realidad te pega, ¿sí? Y ahí uno tiene dos cosas, achicarse o seguir insistiendo. Y yo creo que esa insistencia es la que a nosotros nos permitió crecer, ¿sí? Que eso me parece también es lo importante. O sea, una perseverancia y constancia en el cumplimiento de la misión,
y tener una tolerancia al fracaso muy grande, ¿sí? Y ahí podemos lograr cualquier cosa. Bueno, no sé si Alex, con eso respondí un poquito. En cuanto al tema Frente Joven, o sea, contacto @Frente Joven, las redes, por cualquier lugar se puede tomar contacto, que gentilmente los recibiremos, ¿sí? Eso. Bueno, fantástico, 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 la verdad. Buenísimo. Yo creo que 1 hora y media estamos bien. Me imagino que a vos tu mujer te debe estar llamando del otro lado para que cocines o que atiendas a los chicos. Me imagino que todo el mundo debe estar en una situación similar. Yo no, hoy cocinaron por mí, por suerte. Pero bueno, te agradezco muchísimo, me parece muy interesante. Nosotros hemos tenido todo tipo de charlas con distintos referentes. Hemos tenido también con jóvenes vinculados al Frente Joven y también, bueno, estuvo Lupe Batallán junto con Segundo Carafí y, bueno, hablando de la participación de los jóvenes en la militancia de los jóvenes, que a mí me parece fundamental. Pero después tuvimos todo tipo de charlas y vamos a seguir teniendo charlas. Me interesa mucho, me parece que la posibilidad de que la gente aprenda de lo que están haciendo, de que todos aprendamos, obviamente, a todos nos sirve escuchar y aprender de cómo se van haciendo las cosas, me parece fundamental, y además saber, que a mí por lo menos me pasaba cuando era joven, que nosotros acá en Neuquén no teníamos dónde recurrir ante gente de una forma de pensar similar, y el hecho de que ustedes tengan esta trayectoria, todo este recorrido, y que tengan una organización que funciona tan bien y que ha sido exitosa, aún en los errores, como decís vos, y señalás que es lógico, que es normal, me parece que es muy importante que los jóvenes en todo el país y en países vecinos sepan que tienen dónde vincularse, dónde relacionarse, dónde poder acercarse para verse reflejados y al mismo tiempo reflejados en personas que piensan similar y que hacen, además, para poder seguir construyendo en esta gran batalla cultural que vos referías al principio. Así que un golazo esta conversación, me encantó, sos muy claro hablando, explicando, y bueno, ojalá los que no te conocían o los que no conocían el Frente Joven ahora tengan posibilidad de conocerlo un poco más y de acercarse, que es lo importante. Genial, Fran. Muchas gracias, en serio, por la invitación y el tiempo compartido. ¿Sí? Así que bueno, que no se corte y a seguir juntos viendo de qué manera, de qué manera poder esta batalla cultural de la que hablábamos, bueno, llevarla al ámbito de lo social, pero también al ámbito de lo público, y creo que en el Congreso tenemos un despacho donde poder hacer eso. Sin duda. Bueno, como les dije a todos ustedes, siempre a disposición. Mi despacho es el de ustedes, así que todo lo que necesiten, están los brazos abiertos, como el de cualquiera que esté escuchando en este momento. Bueno. Un abrazo grande. Gracias, ¿eh? Nos vemos.